Buenas gente, ¿cómo me les va? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de la serie sobre violencia estética. Hoy vamos a hablar sobre algo que tal vez muchos hemos vivido en silencio o en desconocimiento, pero que es una realidad y afecta a muchos. Y estos son los TCAs o los trastornos de conducta alimentaria. Pero antes les doy la bienvenida a esto que es Florispondias Podcast. Perdón, el polvo otra vez. Ya se me venía hecho. Pero antes les doy la bienvenida a esto que es Floripondias Podcast. Yo soy Sara Hernández. Y yo soy Juliana Serrano. A is for abortion, our body, our choice. B is for boobs, bring them out and hear our voice. C is for clit, time to free the tape. Misogynist can eat shit. Antes que nada, pues vamos a hablar de qué es un TCA, pero quiero dejar en claro que nuestra intención para nada es como ejemplificar ni irnos como a cuestiones de morbo para darles de pronto ideas allá en casa, sino que realmente nos vayamos como por lo importante de cómo se originan, tal vez cómo detectarlos y qué podríamos hacer también a tiempo para pues contrarrestarlos un poco o pues para no dejar que se sigan expandiendo o detonarlos en alguien más también. En cuanto a la definición, estos son trastornos de salud mental que afectan la relación de una persona con la comida, el cuerpo y la percepción de sí misma. Entonces aquí hay algo importante y es entender que no es un tema como netamente de vanidad, sino que ya de verdad, pues como que la salud mental está involucrada, o sea, no simplemente es como quiero belleza o quiero verme como una persona más saludable, sino que ya se están llevando a conductas que están siendo negativas para tu cuerpo, para tu salud y para tu estabilidad emocional a lo largo del tiempo. Para arrancar, y como siempre nos gusta mandarle la pregunta a la otra, Ujú. es usted qué TCAs conoce y por qué conoce de. Yo de pronto he escuchado de la anorexia, de pronto he escuchado de la bulimia. Tengo entendido que incluso entre estas mías puede haber otras ramificaciones, pero hasta allá la verdad es que no conozco. ¿Y por qué conozco? Pues tengo que decir, yo personalmente no sé si era como una practicante de alguna de estas condiciones, o recuerdo tener tampoco amigas que supiera que de pronto hacían alguna de estas cosas. Pero pues yo creo que en la época de la adolescencia, así como el tema de la educación sexual de pronto era un tema que muy por encima, muy tabú, se tocaba de que existen estas cosas y son súper malas y no las hagan, pero Ujú. realmente tampoco nunca se profundizó la educación en ese tema. Entonces yo creo que de pronto en un ámbito escolar y porque el chismerío entre amigas de que, ay, yo creo que esta es bulímica y yo escuché que esta hace no sé qué, pero ya, Yo también de ahí siento viene. que fue mucho como en el colegio que hubo esa explosión de ambos temas. No sé si pase como todavía entre las nuevas generaciones, pero sí es como en la adolescencia que de repente por alguna razón empieza a ocurrir como una conversación alrededor y más que nada de estas dos. Pero también me acuerdo mucho que en esa época de colegio existía este foro de Ana y Mía, que era como Me justamente suena, lo que, pero como donde estaban estas formas negativas de hacerlo y es como lo más popular que hubo en esa época de los 2000. pues era promoviéndolo Sí, o era informando. sí, era como promoviéndolo. Ujú. Entonces era como una forma de hacer técnicas para que puedas hacer esto sin que tus papás se den cuenta. Cómo perder tantos kilos de tal manera sin que sea sospechoso. Entonces era como mucho incitando a, Mm. y eso se volvió como muy famoso en esa época y por eso pues como que yo sí llegué a escuchar bastante al respecto, pero la verdad sí por miedo y como por impresión, como que nunca llegué a Hacerlo. involucrarme ni a googlear ni nada por el estilo, pero sí sé qué era lo que pasaba. Por mi lado, también, obviamente, esas dos fueron como los que más escuché, pero más o menos como en mis 25, o sea, hace 5 años, Ujú. no tanto, vine a conocer otra que se llama la ortorexia, que ya ahorita como que les hablaré más al respecto, pero fue donde me di cuenta que hay más tipos de trastorno de conducta alimentaria y que además pueden verse de distintas formas en muchas personas. Entonces, como que no significa que necesariamente tengas que hacer esto o aquello para estar considerado dentro de uno de esos trastornos, sino que hay muchas maneras para hacerlo y el fin es el mismo, que funciona bien sea como para que uno esté buscando ese peso ideal o porque hiciste algo y entonces tienes que sopesarlo o Contrarrestar. contrarrestarlo con el tema alimentario. Entonces como que se vuelve un tema de control. Voy a nombrar, digamos, como algunas de las que son más reconocidas, por así decirlo.
Hay bastantes más, vuelvo y repito, no significa que en todas tienes que cumplir como unas condiciones para hacer el checklist y decir como, ah, sí, definitivamente estoy en este trastorno o no, sino que al final del día, pues implica justamente entender por qué podrías estar teniendo una mala relación con la comida o por qué podrías estar teniendo una mala relación con tu aspecto físico. Y eso es como lo que puede llevar a una conducta que sí hay que analizar. Primera es efectivamente la anorexia nerviosa, que este es como el que nos hace más clic generalmente y como el que hay más documentación o conversación allá afuera y es justamente restringir la comida. O sea, no voy a comer, me voy a limitar a lo mínimo con tal de siempre ver como un cambio físico y es muy extremo. O sea, como que casi que no hay una delgadez perfecto, siempre se quiere un poco más Más. y obviamente desencadena en muchos temas de enfermedades que pues en las mujeres, por ejemplo, les puede quitar la regla y pues va haciendo que poco a poco la persona se desnutra tanto que pues puede terminar en algo mortal. Está la bulimia nerviosa que no necesariamente tiene que irse al lado del vómito, Ujú. sino puede tener como otras formas, pero se basa mucho es en compensar. ¿A qué me refiero? O sea, me tengo que comer ese helado. Sí, o sea, me lo tengo que comer. No me tengo que comer 20 litros, pero me lo voy a comer. Y cuando se lo comen, acto seguido viene el tema de la culpa. Y entonces la culpa viene al hecho de tomar decisiones que hacen que empieces a afectar tu salud porque justamente quieres alterar el proceso de digestión para que esa cosa salga rápido de tu cuerpo. Por eso digo, no necesariamente hay que hacerlo de una forma u otra. Todo lo que hagas como para prácticamente salir corriendo a compensar eso que te comiste y va a sacarlo de tu cuerpo lo más rápido posible, está categorizado dentro de esta posible bulimia nerviosa. También está el trastorno por atracón, que este no necesariamente tiene que ver con el hecho de ir por culpa a sacarlo de tu sistema rápidamente, sino netamente a por una falta de control emocional, querer como equilibrar esas emociones a punta de comida y a punta de la compensación de lo que te da la comida. Entonces ahí vuelve y juega. Hay muchos problemas que lo hablábamos también en episodios pasados cuando estuvimos haciendo nuestra serie de propósitos y es mucha gente que tiene problemas con la comida y con o esta obesidad mórbida o que de verdad llega a un tema de diabetes y demás, no es simplemente porque, ay, ya, deja de comer, es que físicamente no pueden dejar de comer, o sea, como que su cerebro hace un clic en algún momento en que X o Y situación detona para ir a comer un montón, o sea, como que ahí van a equilibrar su tema emocional y como que el cerebro ya, uf, otra vez se relaja. Como yo había visto algo, no, o sea, no tengo certeza si esto es médico o no, pero algo había leído de que es el tema de atracones en gente con obesidad es un tema como de la química del cerebro, de que esa gratificación instantánea que recibes con la comida, como, ah, qué rico, me comí esto, me sentí bien, se vuelven adictos a esa sensación, como los adictos a la adrenalina, tal cual, o sea, me hace sentir rico comer esto, entonces como más y más y más y más y cada vez más al punto donde probablemente llegan a un tema de obesidad mórbida, es porque ya literal la química del cerebro se pifió prácticamente y tienen que, no la, o sea, la tienen que corregir ya con medicación y terapia porque no es de solo de lo que entra a la boca, sino ya es de acá. Exacto, entonces ahí Son ya hay un adictos a esa desbalance. sensación de gratificación, ya porque me comí esto. Exacto, y ese trabajo obviamente pues implica de mucha terapia y muchas cosas que ya vamos a ver ahorita, pero pues no se queda netamente en come porque quiere comer y no come porque no quiere comer, sino de verdad es una cuestión de que ya es un impulso que casi que no son conscientes y no controlan hasta después de que lo hicieron y es como que acaba de pasar. Después viene la ortorexia, que es la que estaba diciendo ahorita, y este me parece un punto muy interesante porque es donde se ve más difícil de entender esa línea delgada entre comer por comer y comer cuando ya se está volviendo algo acá mental. La ortorexia se basa en estas personas que se obsesionan con lo saludable. O sea, ya no es solamente me gusta estar saludable, es me obsesioné, ¿sí? Ujú. ¿Y qué es me obsesioné? Que ya no puedo comerme nada sin antes haber visto la La tabla nutricional. nutricional y ver cuántas calorías tiene y ver toda la información y decir, no, si tiene más de tantos gramos de azúcar, es imposible. Entonces, como que ya volverse psicorrígido y vuelve y juega, o sea, como que llegar a caer en que, por ejemplo, me haya comido esto y yo no supiera que si tenía azúcar refinada, se vuelva en serio Ah, como un clic de me tengo que ir ya al gimnasio a quemarlo. a quemar esto porque, o sea, casi que me acabo de envenenar. Esa cuestión se puede llegar a volver muy obsesiva y ahí ya no está bien, ¿sí? O sea, cool que sean saludables, cool que les guste tener una vida sana, una vida Balanceado. fit, perfecto, pero no pueden dejar que eso es lo que los defina
como en su vida diaria y que salirse de ahí un poquito sea como ya algo que los triggeré al punto de en serio llevarlos como a una emoción muy negativa porque ahí ya estaríamos teniendo un problema. Por este lado similar viene el tema de la vigorexia. Este mundo fit tiene muchas cosas, ¿no? O sea, como que tiene cosas muy bacanas, pero también cosas como de esas Peligrosillas. líneas, sí, como delgadillas ahí que dicen, espérese. Y el tema de la vigorexia es este tema de incrementar masa muscular, pero también de una manera súper obsesiva. ¿Qué pasa? Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de incrementar, sí, nuestra masa muscular, pero por más ejercicio que hagas, no es como que sea infinito el crecimiento. O sea, va a haber un momento en que se te va a acabar la posibilidad de crecer tu músculo, casi siempre es como hacia un 40% máximo de lo que eres hoy. Puedes llegar a crecer un poquito más y de ahí en adelante, tal vez un 1% y después de una edad Mantener. se te va a empezar Reducir. a bajar la masa muscular y es normal. Pero querer crecer y crecer y crecer y hacer como todo lo posible para que tu cuerpo siempre mantenga una estructura mucho más grande a costa de lo que sea, ya se empieza a volver también un posible TCA. Entre esto entran muchas prácticas como por ejemplo lo son los esteroides, ¿cierto? Que es utilizar ciertas cosas que van a acelerar el proceso, aun cuando tú sepas que puede causar problemas al corazón, que puede quitarte, o sea, como muchos años de vida en adelante, o sea, que en serio te puede afectar muchísimo tu sistema, pero es no me importa. O sea, yo con tal de verme así y Grande. ser Mister América, soy feliz. En el tema, obviamente, alimentario, que es lo que estamos hablando acá, hay muchas personas que están en este famoso crecimiento, no me acuerdo cómo es que se llama, pero que literalmente por crecer su cuerpo tienen como esta obsesión de cumplir un índice de proteína al día. Y ese índice muchas veces incluso es algo que ya su propio cuerpo no tolera. Tú normalmente te comes este plato de pasta, Ujú, ¿cierto? Y ahora tienes que comer 3 platos de pasta. ujú. Entonces es gente que literalmente ya se lo está comiendo y ya no quiere más y se lo obliga a comer porque es como, es que tengo que Mm. hacerlo para poder crecer y crecer. Y es como, dude, tu cuerpo mismo te está diciendo que no O sea, más. físicamente están saciados, pero mentalmente no. Pero mentalmente no, y es como, es que me lo tengo que embutir porque es que si no, no voy a crecer este Ujú. mes. Y si no lo hacen, entonces empiezan a sentir que se les está disminuyendo la masa Que muscular. tampoco es tan rápido. O sea, por un día de no comer 3 platos de pasta, no es que amaneciste con 10 kilos menos de músculo. Exacto, o sea, te volviste un fideo. Y yo sé, o sea, como que hay personas que están como en todo este tema del gimnasio, muchos que van a competencias y cosas por el estilo, pues es lo que decidieron hacer para su vida y lo hacen y lo asumen. Me imagino que también llevan un proceso de terapia que asumo que es lo normal para uno poder decir, bueno, voy a entrar en esto sin llegar a que se vuelva algo tan denso de acá. Pero si no lo estás haciendo de esa manera y si no estás como acudiendo a un especialista, sí te recomiendo que lo hagas porque tampoco está bien irse a los extremos, ni al no como nada, ni al tomo conductas restrictivas o de compensación, como lo estaba hablando ahorita con la posible bulimia, ni tampoco es como, no es que yo al contrario, lo que pasa es que como un resto, pero es fit, entonces estoy Es súper válido. bien. O sea, siempre hay que encontrar el punto medio y el equilibrio en estas conductas para estar seguros de que no estamos desarrollando un trastorno en nuestra relación con la comida. Ahora, ¿qué es lo que puede detonar como estas conductas y que uno diga como, ¿por qué terminó llegando a esto Eso. una persona o yo por qué terminé llegando a esto? Por un lado, es innegable que existe la cultura de la delgadez, o sea, ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, hay un tema de privilegio por belleza, estereotipos, bla, bla, y ese factor como lo delgado es lo que funciona y lo bonito y lo agradable, Mm. pues siempre va a generar un clic ahí en el cerebro que se nos ha mantenido por mucho tiempo y puede ser uno de los detonantes de este tema. Por otro lado está el control de la comida como respuesta al caos emocional. Entonces, lo que les digo, muchas veces puede que no lo estamos viendo como es el día a día y ya soy bulímico o algo por el estilo, pero amor allá en casita, si tú cada vez que sientes estrés o ansiedad te tienes que ir corriendo a comer un dulce, primero gestiona tus emociones y luego vas por el dulce, Ujú. ¿sí? No, igual que el cigarrillo, Igual con ¿sí? todo. O sea, como cualquier cosa que tú uses para omitir la emoción que estás sintiendo en ese momento y solucionarla a través de ese algo, está mal. Y si lo estás haciendo con la comida y parece que no es un vicio como el cigarrillo, como ir a tomarse un trago, no lo tomes tan por ese lado porque tal vez sí puedes terminar desarrollando algo como esto. Y lo otro, en mi caso, son también las redes sociales y la comparación constante. O sea, eh,
chévere las redes sociales, chévere uno estar como conectado, viendo cosas, viendo trends, viendo todo lo que hay por ahí, pero no podríamos decir que está bien quedarse todo el tiempo con la idea de que lo que está detrás de la pantalla está ok o que es como lo normal, porque ya lo hemos dicho muchas veces, hay filtros, la cámara hace magia, la iluminación hace magia, em, y aún si existen personas con esos cuerpos que te parecen divinos y todo, no tomes decisiones radicales para tú llevarte a ti a ese tipo y a ese estereotipo, porque puedes llegar a caer en conductas que te hieran, no solamente física, sino emocionalmente. Ujú. Pues yo la verdad sí he escuchado de unas, o sea, de 3, por ejemplo, que se me ocurren, que digamos, una yo creo que puede ser que también hablamos, de hecho, en el tema de propósitos y bueno, demás, y que aplica para muchas cosas en la vida, que es el tema de los comentarios, digamos, de los círculos cercanos, de familia, amigos, demás. Esos comentarios influencian mucho a que un comentario mal dicho en un mal momento de la persona equivocada, ahora sí como dicen, lleve a que terminen en un TCA, que me Sí. parece terrible. No sé, traumas, si de pronto alguien viene con algún trauma previo, puede venir de muchos lados, pero como algún tipo de trauma o rechazo respecto al cuerpo, a la comida, yo creo que eso puede generar el trigger para que arranque un TCA. Otra cosa que, digamos, me acuerdo o he escuchado, digamos, es como la obsesión que de pronto me resuena con el tema de la ortorexia, que es el tema así como del perfeccionismo. O sea, como que tiene que ser perfecto y la etiqueta de la comida tiene que ser perfecta y al consumirlo tiene que ser perfecto y tiene que digerirse mi cuerpo perfecto. Esa obsesión con el perfeccionamiento de todo, yo creo que puede llevar a un TCA. Y de hecho, quería hacer como un paréntesis de una anécdota, de una, o sea, se me ocurrió mientras escuchaba los tipos de TCAs. Es una persona que yo creo que lo que decía usted, de pronto porque no estás como diagnosticado con un médico o no es el diario, y tú dices, no, yo no tengo un TCA, de pronto me pasó una vez y ya, o es muy de vez en cuando que pasa así que dicen como, no, no, no es un TCA, pero me hizo pensar en una historia que me contó una persona cercana que ve los episodios, yo no sé si lo vaya a ver, ella le gusta mucho el chocolate, pero le encanta, o sea, le fascina, le obsesiona, y ella decía que cuando, hace muchos años, cuando era un poco más joven, que a ella le encantaba comerse, creo que la barra de chocolatina Jet, entonces que ella siempre que salía del trabajo iba y se compraba dos, pero lo decía así explícito. Dice, yo me compraba dos y la primera me la embutía. O sea, pero así, tin, de un tacazo me la clavaba en la boca que ni me cabía. O sea, tin, me la metía toda y me la pasaba así, pero con ansias. Ya la segunda la partía y los pedacitos y como que me la saboreaba. O sea, en ese momento yo lo pensé y ahorita hablando con yo dije, pucha, eso podía ser un hábito, indicio de un TCA. O Sí, sea, claro. Y es que son cosas como que se normalizan mucho y se ujú, ven como algo inofensivo, ujú, pero es en tu cabeza qué estaba pasando para sentir que querías hacer eso y te ujú. hacía como, ay, ya, o Ya. sea, como que cumplí mis Ujú, ganas de comer chocolate o lo que sí. sea. Y por ejemplo, en mi caso pasaba, era como hacia la época del colegio, pasaba el hecho de que entrábamos en este tipo de dietas del agua, Ujú, de dietas del algo, pero sí era muy hacia en mi vida, como hoy como mucho, mañana no como nada. Como que se volvía una cuestión de o para todo un lado o ujú, para todo el otro. Y uno simplemente lo decía como, no, pero yo estoy regia, ujú. sí, como que todo está perfecto. Y después uno viene a preguntarse, pucha, ¿por qué hacíamos eso? ¿Y qué estaba diciendo eso De de la nosotros, sí, mentalidad obvio. que uno estaba llevando? Como nadie se da cuenta o nadie le dice a uno nada, pues uno no siente la necesidad de llevarlo ni siquiera a un espacio terapéutico ni nada por el Sí. estilo. ¿Cuáles son, digamos, como que esas señales para alertarse justo y uno decir, ay, simplemente es una maña que tengo de comerme una chocolatina entera de Ujú, primeras y después me como la otra? O si uno dice, bueno, no, tal vez entonces esto sí es como un foquito rojo y debería ponerle atención y ujú. más bien, pues me alerto o busco ayuda para entender si estoy al borde o ya dentro de un TCA. Lo primero es la culpa. Si ustedes sienten culpa con la comida, ojo, ¿sí? Porque claro, una cosa es uno decir, uy, comí resto, estoy repleto, no, o sea, uy, no vuelvo a comer así, que, uy, no Mm, estoy mal. me siento mal, sí. Sí, o sea, como que, uy, no, no, y comer así, Ujú. ya. Ah, lo que les decía ahorita de, "Ay, no, comí un resto, pero ¿cuántos fueron? No, pero entonces ahora ¿qué hago? No, yo no puedo volver a comer así. Yo creo que sí te lleva el cálculo. Si empiezas a hacer cálculos de calorías, azúcares, cantidades que comiste, no solo la llenura general, sino las cantidades de lo que te causó esa llenura. Sí, como que eso que empiezas a ya Ujú. sobredimensionarlo, pero en serio también la emoción como de angustia, de tristeza contigo mismo, como que decepción, ¿cómo pude hacer esto? Eso no está bien. Lo otro son pensamientos obsesivos sobre el cuerpo. Si todos los días te levantas a pesarte, eso no es normal, sea porque estés intentando bajar o sea porque estés intentando subir, porque ya lo vimos con el tema de la vigorexia.
tu cuerpo no puede ser lo único que te defina en la vida, ¿sí? Y la balanza tampoco. Y estar viendo si ahora sí tienes más o menos acá y si ya te salió la siguiente, no hagas eso. Y con el tema de la comida es eso, o sea, no puedes estar que si me comió un muffin, se me nota el muffin. Se me ve acá el Aquí muffin. se ve que tengo el Sí, muffin metido. no, mire, tres, es que se nota. Sí. No, no hagas eso. ¿Para qué te necesitas pesar todos los días? O sea, qué Además bien que, te o hace. sea, bueno, yo, digamos que no es que esté en contra de las básculas, yo tengo báscula y me peso no a diario y no de manera obsesiva, cada cierto tiempo que ni siquiera lo tengo reglamentado, a veces es cada 15, cada 20, a veces es una vez a la semana, pero porque me gusta ya el proceso y porque también igual soy muy consciente, incluso como mujeres, que el peso también varía mucho, o sea, yo honestamente y por neta curiosidad, me peso el día que me llega la regla y me subí 3 kilos y me peso a los 3 días y bajé 3 kilos. Un cuerpo normal por comida no se me va así, de sola inflamación del útero ya uno sube 3 kilos y yo soy consciente que "Ay, me subí 3 muffins". No, es como, pues es que estoy reinflamada porque estoy reteniendo líquido por la regla, lo cual es Ujú. normal. Aislarse por miedo a comer con otros, y esto es, por ejemplo, el hecho de que, ay, vamos a comer, bla, bla, y usted va a comerse una hamburguesa y a mí me va a tocar comerme una ensalada con agua. Entonces, claro, yo digo como, no, para no antojarme, entonces no salgamos a comer, yo llego después o antes o no nos veamos de plano, pero no puedo porque no puedo ver que otras personas consuman algo porque me voy a antojar y antojarme me va a dar culpa Mm, y se va a desencadenar sí. todo un ciclo gigante. Entonces, este aislamiento tampoco está bien, y tienen que considerar mucho el tema, pues, de que puedan disfrutar, compartir, porque además la comida es una de las cosas que más nos une como seres humanos, o sea, sería un espacio súper útil para la socialización y pues no deben dejarse llevar por esa necesidad de evitar el estímulo, Mm. entonces por eso me aíslo. Y lo otro, pues, es justamente que su autoestima esté completamente ligada al aspecto físico. Claro, todos queremos vernos un poquito mejor todos los días, que tener esto, que no tener aquello, que me sobre más o que me falte un poquito acá, lo que sea, pero eso no los define como personas, eso no es lo único que los representa y pueden trabajar hacia su meta, hacia su objetivo de cómo aspiran verse físicamente, pero eso no puede afectarles el autoestima a un nivel como de, es que si la balanza dice tal número, soy una porquería de persona y no me quiero y nadie me va a querer y empezar nuevamente a entrar en un círculo que pues pueda hacer daño. Yo pienso que cualquier acto alrededor, no solo de la comida, sino la comida o tu apariencia física, que es que ya tú digas, o sea, me quita tiempo de mi día, o sea, es una obsesión. No puedo trabajar porque solo pienso en la comida, porque comes mucha o porque no comes suficiente. No puedo salir en una cita, no puedo ir a cine, no puedo salir con mis amigos porque solo estoy pensando en comida o en cuánto me va a engordar esta comida o cuánto me va a adelgazar esta comida. Si ya es algo que te está acaparando tus pensamientos las 24 horas del día, ya es una obsesión y ya es, yo digo que ya es para ir por lo menos a ir a un tipo de seguimiento psicológico a ver, ven qué pasa. O sea, ayuda porque es que ya o sea, no puedo existir en mi día sin estar pensando o en el cuerpo, o en la comida o en o el efecto de la comida en mi cuerpo. Entonces, Ujú. ese es mi tip, como que analizas y, por ejemplo, el ejemplo del chocolate, como que sí, es algo que pasó una vez y ya, es algo continuo y analizar, como siempre decimos, el porqué de las cosas. O sea, por qué me gusta embutirme esta chocolatina, porque no, no quiero salir con mi amiga porque es que vamos a tomar y eso es un problema. Analiza un poco para que siempre las cosas, o sea, si ya es una cosa obsesiva que no se puede salir ni un segundo de tu mente, yo creo que ya es para acudir a buscar ayuda. Ujú, tal cual. O sea, la terapia siempre será como uno de los consejos continuos a lo largo de este podcast, o sea, Para todo. sea lo que sea Sí. que vayan a hacer y el por qué lo vayan a hacer, el acompañamiento psicológico siempre les va a dar una perspectiva tal vez objetiva en la medida de lo posible para que tomen decisiones más conscientes. Y es importante recalcar que el proceso de recuperarse o salir de un TCA, uno no es lineal, o sea, no pueden tampoco cargar tanto con el hecho de, ay, bueno, me di cuenta que estoy en esto o estoy entrando en estas conductas, mañana tengo que dejar de hacerlo y si no también, entonces soy la embarrada, Ujú. sino pues dense el tiempo de entenderlo, de analizarlo, de mejorar y de salir de ahí con calma y con paciencia. Y asimismo, no decirse tampoco, o sea, no lo que les estamos diciendo es como, ay, ya, quiérete como eres y punto. Sí, como que, ay, es re fácil, porque entendemos que no es así. Es una cuestión de ámate en términos de cuídate, ¿sí? Y cuidarse es una cuestión compleja de tiempo, de muchas herramientas y pues eventualmente llegarán a encontrar ese equilibrio en donde lo más importante es que
puedan disfrutar el día a día, como dice Juliana, sin tantos pensamientos alrededor de qué comí o no, qué no comí, sino que sean libres de eso para poder disfrutar otras cosas. Entonces, bueno, gente, esperamos que este capítulo les haya servido de algo, les haya ilustrado en algo. Tal vez sabían algunos, tal vez no conocían de otros. Vuelvo y digo, acá no es como para que se pongan a buscar ejemplos gráficos de absolutamente nada, sino más bien que les hizo clic, que les hace clic de alguien que conozcan, compártanlo si sienten que puede ayudar a alguien más y coméntenos también si de pronto quieren recomendar alguna lectura, alguna película, algo como que nos pueda ilustrar más sobre este tema y sobre cómo pues de verdad sobrellevarlo de una manera positiva y poder salir de ahí quienes puedan estar ahí. También pues recordarles que tenemos redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Spotify. En todas nos encuentran como Floripondias Podcast. Todas las semanas subimos un episodio distinto en YouTube y en Spotify para que estén súper pendientes. En nuestras otras redes sociales nos gusta subir otro contenido alterno, complementario a todo lo que hablamos en los episodios grandes, para que pues nos sigan y pues así podemos estar súper conectados y siempre recibimos su feedback que nos ayuda un montón. Tal cual, gente. Ujú. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Reproductive rights, they trying to control. Telling us how to live, but we ain't on parole. I am the bringer of life and death if I so wish. The patriarchy shall serve me on a silver dish. The fetus has no soul if I say it be.